Bienvenidos un día más a Ciencia Total, un canal donde la ciencia, la conciencia y el misterio del universo se encuentran. Aquí exploramos las paradojas más desconcertantes de la realidad, la física cuántica, el tiempo, el vacío, la existencia y todo aquello que desafía la lógica. Suscríbete, activa la campana y prepárate para observar la realidad como nunca antes. Sin más rodeos, comencemos. Espero que os guste el vídeo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo asombroso que es simplemente existir? Cada célula de tu cuerpo es posible gracias a un ajuste extremadamente preciso en las leyes que gobiernan el universo. En particular, este equilibrio se debe a la regulación exacta de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El cosmos obedece a reglas muy específicas. Las llamadas constantes fundamentales controlan absolutamente todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el comportamiento de las partículas subatómicas. Los físicos se enfrentan a un enigma. Estos valores están tan finamente ajustados que un cambio minúsculo haría inviable la vida. Pensemos en la gravedad. Si la constante gravitacional variara en tan solo una fracción infinitesimal, una parte en un decillón, nuestra existencia sería imposible. Para dimensionar esa magnitud, recuerda que tu cuerpo contiene cerca de 10 superíndice 1 células y que desde el Big Bang han transcurrido unos 10 superíndice 2 segundos. En cambio, aquí hablamos de una precisión de 10. Algo parecido ocurre con la velocidad de expansión del universo. Una ligera desviación bastaría para aniquilar cualquier posibilidad de vida. Es como si hubiera miles de millones de interruptores que deben estar regulados con una exactitud absoluta. Dondequiera que los físicos miren, encuentran ejemplos de ajuste fino. Los valores de estas constantes parecen haber sido definidos con una exactitud sorprendente para permitir que la vida exista. Como algunos científicos han dicho, quien afirme que esto no le asombra, simplemente está ignorando lo extraordinario que resulta. Frente a este misterio, se han propuesto 3 posibles explicaciones. 1. Que se trata de una necesidad inevitable. El universo no podría ser de otra manera. 2. Que todo es producto del azar y simplemente tuvimos suerte. 3. Que detrás de este ajuste hay un diseño inteligente. Para ilustrarlo, consideremos al protón. Si su masa fuese apenas un 1% mayor, los átomos no podrían mantenerse unidos y la materia no existiría. Además, el protón es increíblemente estable, sobrevive más tiempo que la propia edad del universo. Sin esa estabilidad, moléculas esenciales como el ADN serían imposibles. En el corazón de cada átomo actúan las interacciones nuclear fuerte y débil. Si la fuerza nuclear fuerte fuese un poco menos intensa, los átomos colapsarían. Si fuese mayor, las estrellas consumirían su combustible demasiado rápido. La fuerza nuclear débil, por su parte, regula procesos relacionados con los neutrinos, sin los cuales no se formarían los elementos pesados que componen toda la materia viva. El astrónomo Hugh Ross comparó la probabilidad de que estas condiciones perfectas surgieran por azar con la de que un huracán, al pasar por un vertedero, ensamblara un avión Boeing completamente funcional. A este planteamiento los científicos lo llaman principio antrópico. Sus versiones varían, desde la idea más sencilla, que percibimos un universo adecuado para la vida porque, de otro modo, no estaríamos aquí para observarlo, hasta la hipótesis de que el propio universo fue concebido de manera que la vida pudiera emerger en él. El físico Freeman Dyson afirmó una vez, el universo parecía saber que vendríamos. Y, frente a tantas coincidencias, es inevitable preguntarse, ¿existe acaso un propósito superior detrás de nuestra existencia? Esta cuestión ha inquietado a las mentes más brillantes de la historia. Incluso Isaac Newton, descubridor de las leyes de la mecánica celeste, veía en la elegancia de estas reglas una señal de la existencia de Dios. Vera Kistiakowski, investigadora del MIT, lo expresó sin rodeos, la refinada perfección del mundo físico requiere lo divino. De manera similar, John Polkinghorne, físico en Cambridge, quedó tan impactado por esta reflexión que abandonó la ciencia para convertirse en sacerdote. No obstante, no todos comparten esta perspectiva. El Nobel Steven Weinberg reconoce que es natural que la humanidad busque un sentido a su presencia en el cosmos, pero considera que el diseño divino no es más que misticismo vacío. Otros científicos son igualmente críticos con el principio antrópico. Heinz Pagels,
Por ejemplo, lo rechazó porque no explica ni predice nada, se convierte en un razonamiento circular del tipo «estamos aquí porque estamos aquí». Alan Guth incluso bromeó diciendo que solo se recurre a esta idea cuando no hay mejores explicaciones. En contraste, el astrónomo Martín Rees propuso otra visión, la posibilidad de múltiples universos paralelos. En la mayoría de ellos, la vida sería inviable, los protones se desintegrarían, los átomos no llegarían a formarse o los cosmos colapsarían o se congelarían. Nuestro universo, según Rees, no sería más que uno de los pocos escenarios afortunados en los que la vida puede prosperar. Desde esta perspectiva, lo que antes parecía prueba de la existencia de Dios podría interpretarse como una consecuencia estadística dentro de un multiverso prácticamente infinito. Rees incluso identificó 6 parámetros fundamentales que determinan si la vida es posible, y los plasmó en su libro Use 6 Numbers, traducido como 6 números nada más. En la preparación de este trabajo me basé tanto en su obra como en otros textos sobre cosmología, que recomiendo leer. A partir de aquí, se abren grandes preguntas. ¿Puede surgir el universo de la nada? ¿Qué papel jugaron las fluctuaciones cuánticas en la formación de las galaxias? ¿Existen universos paralelos? ¿Por qué necesitamos materia oscura? ¿Por qué el tiempo avanza solo en una dirección? ¿Podrían los agujeros negros dar origen a nuevos universos mediante una especie de selección cósmica natural? En la constelación de Orión se encuentra una inmensa nube interestelar con material suficiente para engendrar 10.000 soles. Algunas regiones brillan con la energía de jóvenes estrellas azules, mientras que otras permanecen frías y oscuras, cargadas de polvo. En ese ambiente sombrío se esconden cúmulos que, con el tiempo, se convertirán en estrellas. Alrededor de cada uno de estos núcleos incipientes se forma un disco de gas y polvo. No es casualidad, es el proceso habitual de nacimiento estelar. Cuando la nube colapsa, comienza a girar cada vez más rápido, como un patinador que recoge los brazos. En el centro surge la estrella, y el disco que la rodea da origen a planetas. Las diminutas partículas del disco chocan, se adhieren y forman rocas. Estas se agrupan en cuerpos mayores hasta convertirse en planetas. Así se originó nuestro propio sistema solar. Y aunque los sistemas planetarios abundan en el cosmos, pueden ser muy distintos entre sí. Algunos albergan Júpiteres calientes, enormes gigantes gaseosos que orbitan más cerca de su estrella que Mercurio del Sol, con atmósferas que hierven de calor. Otros presentan supertierras, mundos rocosos mucho más grandes que el nuestro. La gran incógnita es si alguno de esos planetas puede albergar vida. Para ello, deben cumplirse condiciones específicas. El planeta ha de tener la masa suficiente para retener una atmósfera y ubicarse a la distancia justa de su estrella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, permitiendo la presencia de agua líquida en la superficie. Y, por supuesto, la órbita del planeta debe ser estable. En nuestra galaxia existen miles de millones de estrellas semejantes al Sol, y la mayoría de ellas poseen sistemas planetarios. Sería sorprendente que, entre tal cantidad de mundos, no existieran planetas similares a la Tierra. La vida en nuestro planeta destaca por su increíble diversidad. Incluso prospera en fuentes hidrotermales calientes en el fondo del océano, donde no llega la luz solar, y eso no representa un obstáculo. Aún desconocemos cómo surgió la vida. Tal vez en un charco cálido, como imaginó Darwin, cerca de volcanes, o incluso a partir del polvo cósmico. El planeta más cercano a nosotros, Marte, ha sido durante décadas objeto de búsqueda de signos de vida, e incluso se planea traer muestras de su suelo a la Tierra. Sin embargo, otros lugares del sistema solar podrían albergar vida. Bajo las capas de hielo de satélites de los gigantes gaseosos, como Europa y Encélado, se esconden océanos subglaciales de agua salada que podrían ser hábitats perfectos. Si se descubre vida allí, significaría que ésta surge con relativa facilidad donde existen condiciones adecuadas, lo que sugiere que nuestra galaxia podría estar llena de formas de vida simples. Hay un detalle importante: los meteoritos podrían haber transportado organismos entre planetas. En ese caso, toda la vida del sistema solar tendría un origen común. Por otro lado, los científicos del Instituto SETI buscan señales de civilizaciones extraterrestres que intenten comunicarse con nosotros.
Incluso si logramos detectarlas, las distancias interestelares hacen que la comunicación sea extremadamente lenta. Una señal podría tardar décadas o siglos en llegar. Aún así, encontrar otra inteligencia sería fascinante. Aunque sus pensamientos puedan ser muy distintos a los nuestros, cualquier civilización capaz de enviar señales debe dominar ciertos principios físicos. Cualquier ser con capacidad de reflexión compartirá, probablemente, nuestra curiosidad sobre el cosmos, la estructura del universo, las estrellas, las galaxias, su expansión y su destino final. Este conocimiento formaría parte de una cultura compartida con los extraterrestres. Al igual que nosotros, notarían que ciertos números clave son esenciales para nuestro universo. De hecho, nuestro universo está definido por 6 números fundamentales. Ellos determinan cómo se expande, cómo se forman las estrellas y galaxias, y cómo funciona la química de la vida. Si alguno de ellos cambiara aunque fuera mínimamente, la vida sería imposible. Imagina un televisor con 1.000.000 de ajustes. Nuestro universo tiene solo 6, y alterar uno de ellos bastaría para reemplazar la vida con una pantalla azul de la muerte. Es posible que existan otros universos con valores distintos para estos números, y simplemente vivimos en aquel donde todo resultó correcto. De manera similar, habitamos un planeta con la gravedad, temperatura y órbita adecuadas. Sin embargo, hablar de universos paralelos entra en el terreno de la especulación. Por ahora, concentremos nuestra atención en lo que podemos medir. ¿Cuáles son estos 6 misteriosos números que hacen posible la vida? La gravedad es, sin duda, la fuerza más enigmática de la naturaleza. Mantiene a los planetas en sus órbitas, organiza las estrellas en galaxias y dicta el destino de todo el universo. Ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de su influencia. Isaac Newton fue el primero en desentrañar su misterio. Descubrió que la fuerza que hace caer las manzanas también mantiene a la Luna en su órbita. Cuanto mayor es la distancia entre dos cuerpos, más débil es su atracción. Duplicar la distancia reduce la fuerza 4 veces. Sin embargo, la gravedad presenta una paradoja. Aunque gobierna el movimiento de galaxias enteras, es la más débil de todas las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, la repulsión eléctrica entre dos protones es 1.000.000 de billones de billones de billones de veces más intensa que su atracción gravitatoria. Este número, conocido como n, es una de las constantes más importantes de la naturaleza. La importancia de la gravedad radica en que siempre atrae, nunca repele. Mientras que las fuerzas eléctricas pueden atraer o repeler, como sucede con las cargas de tu cuerpo, que se equilibran entre sí, la masa siempre genera atracción. Cuando millones de átomos se combinan, sus diminutas fuerzas individuales se suman, dando lugar a la poderosa gravedad que conocemos en el cosmos. El tamaño importa, tanto en la Tierra como en el universo. En los animales, cuanto más grandes son, más gruesas deben ser sus patas en proporción a su cuerpo. Si un ratón creciera al tamaño de un elefante manteniendo sus proporciones, no podría sostenerse, sus patas se romperían. En cambio, un ratón real puede saltar a alturas muchas veces superiores a su tamaño sin peligro. En el espacio ocurre algo similar. Objetos más masivos que Júpiter no pueden permanecer sólidos debido a la fuerza de su propia gravedad, por eso las estrellas son enormes esferas de gas caliente. En su núcleo, la temperatura alcanza millones de grados y la presión del gas equilibra la atracción gravitatoria. Ahora imagina un universo donde la gravedad fuera más intensa, donde n fuera 1.000 millones de veces menor. Las estrellas serían mucho más pequeñas y vivirían solo unos pocos miles de años, demasiado poco para que la vida compleja se desarrollara. Incluso criaturas diminutas necesitarían patas extremadamente robustas, y los humanos serían aplastados por su propio peso. Paradójicamente, es precisamente la debilidad de la gravedad la que permite que nuestro universo sea rico y diverso, facilitando la formación de estructuras complejas y dándoles tiempo para evolucionar. Nadie sabe por qué n tiene el valor que tiene, pero sabemos con certeza, si fuera significativamente menor, no estaríamos aquí. Durante más de 2 siglos, las leyes de Newton explicaron con precisión el movimiento planetario. Sin embargo, Albert Einstein llevó el entendimiento más allá.
Para él, los planetas no eran atraídos por fuerzas invisibles, sino que simplemente seguían trayectorias rectas dentro de un espacio-tiempo curvado. El Sol, según Einstein, crea una especie de depresión invisible alrededor de la cual ruedan los planetas. Su teoría no contradijo a Newton, sino que amplió su alcance, explicando también lo que ocurre a velocidades extremas y en presencia de fuerzas gravitatorias enormes. Reveló así la íntima conexión entre espacio, tiempo y gravedad. En nuestra vida cotidiana, los efectos de la relatividad son casi imperceptibles. Incluso en un avión, el tiempo se ralentiza apenas una millonésima de segundo. Pero donde la gravedad se vuelve extrema, ocurren fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, las estrellas de neutrones. Si una estrella más masiva que el Sol se comprime al tamaño de una ciudad, su gravedad supera en 1 trillón de veces la de la Tierra. Saltar 1 milímetro allí requeriría más energía que viajar de la Tierra a Marte. Si la estrella fuera aún más masiva, se transformaría en un agujero negro, un lugar del que ni siquiera la luz puede escapar. Alrededor de él, el espacio se curva formando un remolino gigantesco, y el tiempo se ralentiza hasta detenerse. Nuestra galaxia alberga millones de agujeros negros del tamaño de pequeñas ciudades, pero con masas 10 veces mayores que la del Sol. En el centro de la Vía Láctea se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 2,5 millones de soles. Algunas galaxias incluso poseen agujeros negros centrales que superan la masa de miles de millones de estrellas. Los agujeros negros son objetos asombrosamente simples. A diferencia de las estrellas o planetas, cuya estructura depende de su historia y composición, un agujero negro se define únicamente por 2 números, la masa que ha acumulado y la velocidad a la que gira. Como dijo Chandrasekhar, los agujeros negros son los objetos macroscópicos más perfectos del universo. Sus únicos componentes son nuestros conceptos de espacio y tiempo. Si alguien se aventurara a entrar en un agujero negro, experimentaría cómo el tiempo externo transcurre cada vez más rápido, viendo pasar ante sus ojos toda la historia futura del universo. Sin embargo, para un observador desde afuera, el intrépido explorador parecería detenido eternamente en el borde del agujero negro, como atrapado en ámbar. En un agujero negro de tamaño estelar, las fuerzas de marea desgarrarían cualquier objeto hasta convertirlo en átomos antes de alcanzar el centro. Pero en los gigantescos agujeros negros situados en los núcleos galácticos, la caída podría ser mucho más lenta, permitiendo varias horas de observación antes de llegar al horizonte de sucesos. La teoría incluso contempla agujeros negros diminutos, del tamaño de un átomo, con la masa de una montaña, que podrían haberse formado en los primeros instantes del Big Bang, actuando como puentes entre el mundo cósmico y el cuántico. Los agujeros negros nos muestran los límites de nuestro entendimiento. En su centro, las leyes físicas que conocemos dejan de funcionar y el espacio-tiempo pierde sentido. Su estudio podría ser la clave para desarrollar una teoría que unifique la física del macrocosmos y del microcosmos. Hace 13.000 millones de años, el universo estaba casi vacío. No había carbono, ni oxígeno, ni hierro. Solo existían hidrógeno y helio. En ese escenario primitivo, la vida parecía imposible. Sin embargo, comenzaron a formarse las primeras estrellas, que no eran simples bolas de gas incandescente, eran auténticas fábricas cósmicas. En sus núcleos, donde la temperatura alcanza millones de grados, se produce una especie de alquimia. El hidrógeno se transforma en helio, liberando enormes cantidades de energía, lo que hace que las estrellas brillen. Nuestro Sol ha mantenido la Tierra cálida durante 4.500 millones de años, pero su historia tiene un final. Cuando agote su hidrógeno, se convertirá en un gigante rojo, expandiendo su envoltura hasta casi la órbita de la Tierra. Aunque el planeta sobreviva a la expansión, el calor evaporará los océanos y acabará con la vida. Finalmente, el Sol perderá sus capas externas y quedará como una tenue enana blanca, sombra de su antiguo esplendor. Pero hay estrellas aún más dramáticas. En la constelación de Orión, por ejemplo, brillan estrellas azules 10 veces más masivas que el Sol y miles de veces más luminosas. Allí, la fusión nuclear crea elementos cada vez más pesados, del hidrógeno al helio y luego del helio al carbono y sucesivamente hasta llegar al hierro. Este es el límite. El núcleo colapsa hasta alcanzar el tamaño de una pequeña ciudad y las capas externas estallan en una supernova,
iluminando el cosmos más que miles de millones de soles durante semanas. En estas explosiones se generan todos los elementos pesados, hasta el uranio, y su materia se dispersa a velocidades de 20.000 kilómetros por segundo. Cada átomo de nuestro cuerpo, excepto el hidrógeno, proviene de estrellas que existieron y explotaron mucho antes de la formación del sistema solar. El carbono de nuestras células, el oxígeno en nuestros pulmones y el hierro en nuestra sangre son regalos de antiguas estrellas. Así, no somos solo observadores del cielo estrellado, somos hijos de las explosiones de antiguas estrellas. Somos descendientes directos de las antiguas estrellas, pero toda esta historia podría no haber ocurrido si un número crítico, conocido como epsilon, hubiera sido ligeramente distinto. Su valor es 0,007, y su importancia es tal que sin él simplemente no existiríamos. ¿Recuerda la famosa ecuación de Einstein, que nos dice que masa y energía son esencialmente equivalentes? En el núcleo del Sol, cuando el hidrógeno se transforma en helio, una pequeña fracción de la masa, precisamente 0,007, se convierte en energía pura, la fuente de toda la luz solar. Podría parecer un detalle menor, pero no lo es. Si epsilon fuera 0,006, las estrellas no podrían formar nuevos elementos como carbono u oxígeno. El universo sería un lugar frío y oscuro, lleno solo de hidrógeno. Con un valor de 0,008, todo el hidrógeno se habría consumido en los primeros minutos tras el Big Bang, dejando sin combustible a las estrellas y haciendo la vida imposible por otra razón distinta. El misterio se profundiza con el carbono. El físico Fred Hoyle estudió cómo se forma este elemento y concluyó que, según los cálculos, no debería existir. Para generarse, 3 núcleos de helio deben fusionarse con precisión extrema, como lanzar 3 monedas y que todas caigan de canto. Hoyle predijo que debía existir una resonancia especial para permitirlo, y tenía razón. Si epsilon variara solo un 4%, esta resonancia desaparecería, dejando al universo con muy poco carbono para la vida. En otras palabras, el universo se encuentra equilibrado con extrema delicadeza, y nuestro número 0,007 genera las condiciones ideales para la creación de todos los elementos de la tabla periódica. Cuando observamos la Vía Láctea en una noche despejada, solo vemos el borde de nuestra galaxia, un vasto disco estelar que alberga al menos 100.000 millones de estrellas. Nuestro Sol se encuentra en una zona tranquila, a unos 25.000 años luz del centro, girando lentamente alrededor del agujero negro central. Una vuelta completa tarda más de 200 millones de años, un periodo que los astrónomos llaman año galáctico. A unos 2 millones de años luz se encuentra nuestra vecina cósmica, la galaxia de Andrómeda, que se acerca lentamente a nosotros. Dentro de 5.000 millones de años, ambas galaxias colisionarán. Aunque las simulaciones parecen dramáticas, no hay motivo de alarma. Las distancias entre las estrellas son tan vastas que simplemente se combinarán en una galaxia aún más grande. Este proceso es parte de una estructura mayor. Las galaxias se agrupan en cúmulos, los cúmulos forman redes, y así surgen enormes estructuras cósmicas. La más cercana es la Gran Muralla, semejante a una telaraña gigante de más de 500 millones de años luz. Aún más lejos, existe el Gran Atractor, que arrastra cientos de galaxias cercanas a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo. A primera vista, estas estructuras podrían parecer fractales, repitiéndose infinitamente como patrones naturales, similar a cordilleras o costas marinas. Pero nuestro universo no es un fractal puro. Más allá de aproximadamente 700 millones de años luz, la estructura cósmica se vuelve homogénea, como un océano en calma. Esta uniformidad es vital. Si las galaxias se distribuyeran de otra forma, no podrían formarse ni estrellas ni planetas. Por el contrario, si la materia fuera demasiado uniforme, el universo sería solo gas diluido, sin formación de estructuras. Toda esta grandiosa organización surgió de minúsculas inhomogeneidades presentes desde el Big Bang. En 1929, Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. Todas las galaxias se alejan de nosotros, y cuanto más distantes están, más rápido se mueven. Esto no significa que estemos en el centro del universo. Cualquier observador en otro lugar vería lo mismo. Es el espacio mismo el que se expande, no las galaxias como objetos individuales.
Mirar las estrellas es mirar al pasado, la luz tarda tiempo en llegarnos. Desde el Sol, 8 minutos, desde el centro de la galaxia, 25.000 años, y desde las galaxias más distantes, miles de millones de años. Cada rayo de luz es un viaje a través de la historia del cosmos. Cuando observamos las galaxias más lejanas, las vemos tal como eran cuando el universo tenía apenas 1.000 millones de años. Durante el tiempo que su luz tardó en llegar a nosotros, el universo se expandió 6 veces. Pero, ¿qué existía antes de la formación de esas primeras galaxias? Nuestra pista más clara es un débil calor que llena todo el cosmos, la radiación cósmica de microondas, similar a la radiación que calienta tu comida, pero muchísimo más débil. Esta radiación es un auténtico eco del nacimiento del universo. Nos revela que, en sus inicios, todo era una bola incandescente más caliente que el centro del Sol. Hoy, en cada metro cúbico del espacio, todavía existen 412 millones de fotones, partículas de luz que sobreviven desde aquel fuego primordial. En comparación, solo hay 0,2 átomos en el mismo volumen, lo que significa que por cada átomo del universo existen 2.000 millones de fotones testigos de su origen ardiente. Los primeros minutos tras el Big Bang fueron inimaginablemente calientes, con temperaturas que superaban los 1.000 millones de grados. Después de unos 500.000 años, el cosmos se enfrió hasta unos 3.000 grados, momento crucial en el que los electrones comenzaron a unirse a los núcleos atómicos y surgieron los primeros átomos verdaderos. El universo, que hasta entonces parecía una niebla impenetrable, se volvió transparente a la luz. En esos primeros instantes, también ocurrieron reacciones nucleares que transformaron aproximadamente un cuarto de todo el hidrógeno en helio. Hoy, este 24% de helio está presente incluso en las estrellas y galaxias más antiguas, siendo una de las principales pruebas de la teoría del Big Bang. A menudo imaginamos el Big Bang como una gigantesca explosión en un punto del espacio, pero esto es incorrecto. La expansión fue y sigue siendo uniforme en todas partes. Cada punto del universo puede considerarse el inicio de la expansión. No existía ningún centro ni un espacio exterior hacia donde escapar, sino que el espacio mismo se expandió. ¿Podrá nuestro universo expandirse para siempre? Esto depende de un número clave, omega, que es la relación entre la densidad real del universo y la densidad crítica. Si omega 1, la expansión se detendrá y eventualmente el universo colapsará en un Big Bang al revés. Si omega 1, el universo continuará expandiéndose eternamente. La densidad crítica es de aproximadamente 5 átomos por metro cúbico, el límite por encima del cual la gravedad podría frenar la expansión. Parece muy poco, pero la realidad es aún más extrema. En promedio, el universo contiene solo 0,2 átomos por metro cúbico, 25 veces menos que la densidad crítica. Para imaginarlo, si el Sol tuviera el tamaño de una naranja, la estrella más cercana estaría a 10.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, la situación es más compleja. A finales del siglo XX, los científicos descubrieron que la mayor parte de la masa del universo es invisible, la llamamos materia oscura. Su existencia se infiere por los movimientos de estrellas y galaxias, que se desplazan demasiado rápido para ser sostenidos únicamente por la gravedad de la materia visible. La materia oscura es aproximadamente 10 veces más abundante que la materia ordinaria. No puede consistir en estrellas apagadas o polvo, pues ya habríamos detectado su presencia. Es posible que esté formada por partículas exóticas que apenas interactúan con la materia común. Estas partículas atraviesan la Tierra constantemente sin que nos demos cuenta. En este mismo instante, miles de millones de ellas están pasando a través de tu cuerpo. Los físicos buscan capturar las partículas de materia oscura en detectores especiales situados profundamente bajo tierra, aunque hasta ahora sin éxito. Lograrlo no solo nos revelaría la composición del universo, sino que también nos introduciría a un tipo completamente nuevo de materia. Mientras tanto, el destino cósmico sigue siendo un misterio. La materia visible aporta apenas un 5% de la densidad crítica, y la materia oscura añade cerca de un 25%, pero aún así no alcanza el valor necesario para ohmio igual a 1. Algo más, desconocido, determina la evolución del universo.
Como señala un observador, los átomos ordinarios parecen una minoría en el universo, rodeados por enjambres de partículas que sobrevivieron a los primeros instantes del Big Bang. Pero la pregunta más intrigante es, ¿por qué existen átomos en absoluto? Cada partícula tiene una gemela opuesta, el protón con el antiprotón, el electrón con el positrón. Cuando se encuentran, toda su masa se transforma en energía en un proceso llamado aniquilación. En los laboratorios, pequeñas cantidades de antimateria se producen haciendo colisionar partículas en aceleradores. Sorprendentemente, esta materia es un combustible perfecto, convierte toda su masa en energía, mientras que en los reactores de fusión nuclear menos del 1% de la masa se transforma. Sin embargo, la antimateria casi no existe de forma natural. Toda nuestra galaxia, desde las estrellas hasta el gas interestelar, está hecha de materia ordinaria. Esto es extraño. Si al inicio hubiera habido cantidades iguales de materia y antimateria, ambas se habrían destruido mutuamente. La existencia de nuestro universo requiere una anomalía. Por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula, una partícula extra sobrevivió. Esta minúscula asimetría, una parte entre 1000 millones, dio lugar a todo lo que hoy vemos. Por cada 5 metros cúbicos de espacio, sobreviven solo un protón por cada 2000 millones de fotones, testigos del primer estallido de energía. Andrei Sakharov fue pionero en intentar explicar este fenómeno en 1967, proponiendo que las leyes de la física favorecieron ligeramente a la materia ordinaria. Posteriormente, los experimentos de Cronin y Fitch confirmaron que algunas partículas y sus antipartículas se desintegran de manera ligeramente desigual. El equilibrio del universo está relacionado con la precisión del número omega. En el primer segundo después del Big Bang, omega debía ser exactamente 1, con una precisión hasta el 15º decimal. La más mínima desviación habría impedido nuestra existencia, un valor ligeramente mayor habría colapsado el universo, y uno menor habría dispersado la materia demasiado rápido, impidiendo la formación de estrellas y galaxias. Es como si una botella realizara un salto mortal desde 20 metros de altura y lograra aterrizar perfectamente, una hazaña de equilibrio cósmico. Medir la velocidad de expansión del universo es una tarea de escala cósmica. Se necesitan puntos de referencia confiables, objetos que brillen con la misma intensidad como faros en la inmensidad del cosmos. Inicialmente, los astrónomos pensaron en los cuásares, centros extremadamente luminosos de galaxias distantes, pero resultaron demasiado variados e impredecibles. Las galaxias tampoco funcionaron, debido a su complejidad y diversidad. La naturaleza, sin embargo, ofreció la herramienta perfecta, las supernovas. Cuando una estrella masiva muere, puede brillar tanto que eclipsa durante días a toda su galaxia. En particular, las supernovas tipo Ia son excepcionales, siempre estallan de la misma manera, actuando como bombas atómicas cósmicas de potencia estándar y convirtiéndose en indicadores fiables para medir la expansión del universo. Las supernovas tipo Ia son faros cósmicos excepcionales. Al observarlas, podemos calcular con gran precisión la distancia a la que se encuentran y, midiendo el corrimiento al rojo de su luz, determinar la velocidad a la que se alejan. Comparando supernovas cercanas con lejanas, los astrónomos pueden deducir si la expansión del universo se ralentiza o no. En la década de 1990, 2 equipos independientes emprendieron la búsqueda de estas supernovas distantes, un trabajo extremadamente complejo. Necesitaban detectar destellos de explosiones ocurridas hace miles de millones de años, cuya luz es tan tenue que apenas se distingue incluso con los telescopios más potentes. Para 1998, ambos grupos habían identificado más de una docena de supernovas lejanas, y los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Se esperaba que la expansión del universo se frenara por la gravedad, pero en realidad se estaba acelerando, como si alguna fuerza misteriosa estuviera impulsando las galaxias con cada vez más intensidad. Este hallazgo fue considerado por la revista Science como el descubrimiento del año. La fuerza responsable, más poderosa que la gravedad, se denominaría posteriormente energía oscura. El vacío, lejos de estar vacío, guarda uno de los mayores enigmas de la física. Incluso enfriado al cero absoluto y libre de partículas, sigue albergando fuerzas ocultas. Precisamente esta idea llevó a Einstein, en 1917,
a introducir el número lambda en sus ecuaciones de la relatividad. En ese entonces se creía que el universo era estático, pero la gravedad debería haberlo contraído. Para equilibrarlo, Einstein añadió la repulsión cósmica representada por lambda. 12 años después se descubrió que el universo se expande, y Einstein calificó lambda como su mayor error. Sin embargo, la historia demostraría que se equivocó 2 veces, al introducir la fuerza y al desecharla. 70 años más tarde, lambda reapareció inesperadamente, revelando que el espacio vacío está lleno de energía oculta, con partículas y antipartículas que nacen y desaparecen continuamente, como un océano burbujeante de fluctuaciones cuánticas. Aquí surgió una paradoja. La teoría cuántica predice que la energía del vacío debería ser inmensa, suficiente para colapsar el universo en unos pocos kilómetros. Sin embargo, el valor observado de lambda es 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces menor que el predicho, la mayor discrepancia entre teoría y observaciones en toda la historia de la física. Como dijeron los científicos, esta es la peor predicción teórica jamás hecha y tenemos 2 cosas que continúan expandiéndose, el universo y nuestro desconocimiento sobre la energía del vacío. Durante décadas se pensó que lambda era 0. Pero a finales de los años 90, el estudio de la radiación cósmica de fondo reveló pequeñas inhomogeneidades, los embriones de futuras galaxias. El tamaño de estas irregularidades indicaba que lambda no podía ser 0, debía ser aproximadamente 0,7, un valor enorme para una fuerza antes considerada inexistente. Este hallazgo transformó nuestra comprensión del futuro del universo. A escalas planetarias y galácticas, la gravedad sigue dominando, pero en los vastos espacios intergalácticos, lambda ejerce la supremacía. El destino del universo, incluso dentro de 100.000 millones de años, depende de este pequeño número. Si lambda no es 0, las galaxias se alejarán cada vez más rápido, y la expansión infinita decidirá si seguimos formando parte de una vasta telaraña cósmica o si nos convertimos en islas aisladas en un océano de vacío. En la naturaleza, al igual que en la música o la pintura, lo más bello surge del equilibrio entre el orden y el azar, nunca de un orden absoluto ni de un caos total. Nuestro universo sigue el mismo principio. Hoy contemplamos un cosmos lleno de complejidad, estrellas ardientes junto a vacíos helados, galaxias densas y espacios intergalácticos casi vacíos, 118 elementos químicos y una diversidad casi infinita de moléculas. Pero, ¿cómo emergió toda esta variedad a partir de la homogénea y caliente sopa primordial del universo temprano? La gravedad es la principal artífice de esta diversidad. Su comportamiento es singular. Cuando una estrella pierde energía y se contrae, su núcleo no se enfría, sino que se calienta. Por ello, de nubes frías de gas surgen estrellas incandescentes. Aún hoy, en la constelación de Orión, podemos observar este fenómeno en acción. Recordemos al universo cuando tenía apenas 500.000 años, una masa homogénea y caliente. Si hubiese sido completamente uniforme, se habría expandido y enfriado, volviéndose más difusa. Sin embargo, existían pequeñas irregularidades, diminutas zonas con algo más de densidad que el promedio, apenas una 100.000ª parte, lo que conocemos como el número Q. Aunque parece insignificante, la gravedad amplificó estas pequeñas diferencias, como una chispa que enciende una hoguera. En las regiones más densas, la expansión se ralentizó y eventualmente cesó, permitiendo que la materia colapsara bajo su propia gravedad y nacieran las primeras galaxias. Estas inhomogeneidades primordiales aún se pueden detectar en la radiación de fondo cósmico. En algunas direcciones es ligeramente más cálida que en otras, reflejando precisamente el valor de Q. Si Q fuera menor, la gravedad no habría logrado reunir la materia en galaxias. Si fuera mayor, toda la materia se habría condensado en objetos superdensos, imposibilitando la formación de estrellas y planetas. Como señalan los científicos, que Q sea solo una 100.000ª parte es la característica más sorprendente de nuestro universo. Su suavidad casi perfecta es asombrosa. Así, Q actúa como una especie de receta que determina la consistencia y la estructura cósmica, y sorprendentemente, está calibrada con una precisión excepcional. Nuestro mundo está finamente ajustado para permitir la vida, y el número de dimensiones espaciales es un ejemplo crucial, son exactamente 3. Esto no es casual.
En un universo unidimensional, todos los seres serían como cuentas en un hilo, incapaces de rodear otros objetos. En un mundo bidimensional, como una hoja de papel, sería imposible construir estructuras complejas. Un sistema digestivo, por ejemplo, no podría existir sin romper la superficie. En espacios con 4 o más dimensiones surgen problemas similares. La estabilidad de estructuras y órbitas se ve comprometida. En un universo tridimensional, la gravedad y la electricidad disminuyen con la distancia siguiendo la ley del cuadrado inverso. Duplicar la distancia reduce la fuerza 4 veces. Este comportamiento es perfecto para mantener órbitas planetarias estables y para que los átomos existan, pues los electrones permanecen en órbitas alrededor de los núcleos. Si existieran más dimensiones, las fuerzas se debilitarían demasiado rápido, los planetas caerían en sus estrellas o se alejarían, y los átomos no podrían formarse. La vida, tal como la conocemos, sería imposible. Aún más fascinante es la cuestión del tiempo, la cuarta dimensión de nuestro mundo. A diferencia del espacio, el tiempo siempre fluye en una sola dirección, hacia adelante, lo que genera una paradoja intrigante. Las leyes fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. Como señaló un físico, la asimetría entre pasado y futuro está tan profundamente arraigada en nuestra conciencia que pocos, más allá de algunos pensadores filosóficos de la física, reflexionan sobre los enigmas que plantea. Es desconcertante, porque en las leyes que gobiernan el micromundo, tal asimetría simplemente no existe. Si grabáramos la colisión de 2 bolas de billar y reprodujéramos el vídeo al revés, apenas notaríamos diferencia alguna. Sin embargo, cuando el número de bolas aumenta, emerge la irreversibilidad. ¿De dónde proviene este fenómeno? Imagina observar el tiempo desde una perspectiva externa, como en la novela de Kurt Vonnegut, donde los extraterrestres veían a los humanos como largas criaturas con las piernas de un bebé en un extremo y las de un anciano en el otro. Desde esa visión, nuestro universo parece una figura tetradimensional congelada. El pasado está estructurado, mientras que el futuro permanece indeterminado. Pero, ¿por qué existe este orden siquiera? Es comparable a descubrir un patrón complejo en el extremo de una cuerda. Su sola existencia es sorprendente. El flujo del tiempo está íntimamente ligado a la expansión del universo. En los instantes iniciales, las partículas colisionaban tan frecuentemente que el tiempo carecía de relevancia, todo estaba en equilibrio. Conforme el espacio se expandió, el tiempo adquirió un papel crucial. Por ejemplo, si la expansión hubiera sido más lenta, todos los átomos se habrían convertido en hierro. Afortunadamente, la expansión fue lo suficientemente rápida para que solo 1/4 del hidrógeno se transformara en helio, permitiendo así la diversidad de elementos químicos que observamos hoy. El físico Julian Barber planteó una pregunta provocadora a sus colegas: ¿es el tiempo lo más fundamental o hay algo aún más básico detrás de él? La mayoría opinó que el tiempo no es fundamental y podría derivarse de principios más simples, como la temperatura se explica mediante el movimiento de los átomos. Sin embargo, aún no contamos con una respuesta definitiva. El misterio del tiempo permanece sin resolver. En nuestra galaxia existen millones de agujeros negros, donde el espacio y el tiempo se entrelazan de manera extrema. A escalas mucho mayores, como la de los supercúmulos, el universo aparenta ser casi perfectamente homogéneo, lo cual también se refleja en la temperatura de la radiación de fondo cósmico. Esta aparente simplicidad podría ser engañosa. Es posible que vivamos en un cosmos con una geometría compleja, similar a un laberinto de espejos o un caleidoscopio. Si tal estructura existe, las celdas que la conforman deben medir al menos varios cientos de millones de años luz. De lo contrario, observaríamos patrones repetitivos de galaxias en el cielo. Las mediciones de las inhomogeneidades en la radiación cósmica de fondo confirman que, si estas celdas existen, son más grandes que nuestro límite de observación. Esto resulta contraintuitivo, pero sugiere que más allá del universo visible, el espacio podría organizarse de formas completamente distintas e incluso contener dimensiones adicionales. Sin embargo, no podemos verificarlo, ningún telescopio puede observar más allá de la velocidad de la luz. Para explorar la estructura de la realidad, podemos mirar hacia el micromundo.
Así como la materia está compuesta por átomos, el propio espacio-tiempo podría poseer una estructura interna que nos pasa desapercibida, de la misma manera que no vemos los átomos a simple vista. Existe un límite a lo profundo que podemos explorar, la longitud de Planck, que es 100.000 millones de billones de veces más pequeña que un protón. El intervalo de tiempo más corto, llamado tiempo de Planck, es el que tarda la luz en recorrer esa distancia. En estas escalas diminutas, las leyes conocidas de la física dejan de funcionar, y chocan dos grandes teorías del siglo XX, la mecánica cuántica y la relatividad. Aún no sabemos cómo reconciliarlas. En la vida cotidiana esto no importa, los efectos cuánticos son relevantes solo para átomos y la gravedad para planetas y estrellas. Pero durante los primeros momentos del Big Bang o en el centro de un agujero negro, ambos fenómenos son cruciales al mismo tiempo. En estas escalas, el espacio podría parecer una espuma y el tiempo podría fluir en cualquier dirección. Verificar esto es extremadamente difícil, pues se necesitarían partículas con energías mucho mayores que las que los aceleradores modernos pueden generar. El único lugar donde estas condiciones existen es el centro de un agujero negro, y no hay muchos voluntarios para ir allí. Actualmente, los físicos exploran distintas aproximaciones para este problema, siendo una de las más ambiciosas la teoría de supercuerdas. Esta teoría no solo busca explicar la gravedad a nivel cuántico, sino unificar todas las fuerzas de la naturaleza. La idea central es que, en la base de todo, no hay partículas puntuales, sino diminutas cuerdas vibrantes. Las distintas partículas serían diferentes modos de vibración de estas cuerdas, como notas en una guitarra. Estas cuerdas son increíblemente pequeñas, del tamaño de la longitud de Planck, y vibran en 10 dimensiones, no solo en las 3 que percibimos. Hace 100 años, Kaluza y Klein propusieron que las dimensiones extra podrían estar enrolladas en tamaños minúsculos, como una hoja de papel enrollada en un tubo delgado, desde lejos parece una línea, pero en realidad es bidimensional. En la teoría de supercuerdas, cada punto del espacio esconde una estructura hexadimensional comprimida a escalas de Planck, y la forma exacta de ese empaquetamiento determina las propiedades de nuestro mundo. Las matemáticas de la teoría son tan complejas que incluso los científicos más brillantes encuentran dificultades. En 1995 se descubrió que estas dimensiones adicionales solo pueden enrollarse de 5 formas posibles. Además de las cuerdas unidimensionales, pueden existir membranas bidimensionales e incluso brañas multidimensionales. Esto permite alrededor de 1 o 0 soluciones diferentes, lo que implica un número inimaginable de posibles universos. De este modo, podemos imaginar que en algún lugar constantemente nacen diferentes universos, y nosotros habitamos uno de los raros donde se desarrolla una estructura compleja de materia. Esta idea continúa la tradición de ampliar nuestros horizontes. Primero conocimos otros bosques, luego continentes, planetas, estrellas y galaxias. Cada descubrimiento nos mostró que lo que parecía único es, en realidad, parte de una diversidad mucho mayor. Pero el concepto de multiverso introduce un límite nuevo. Mientras podemos observar y estudiar estrellas y galaxias, otros universos son por definición inobservables. La ciencia se basa en lo que puede verificarse, medirse y reproducirse, los universos paralelos no cumplen esos criterios. Como dijo un físico, cada solución de la teoría de cuerdas es un universo completo, y soluciones parece haber infinitas. Verificar directamente esta teoría requeriría crear nuevos universos en laboratorio. Solo Dios podría comprobarla directamente, pues su base son los universos, no átomos o moléculas. Así, la teoría de cuerdas sugiere que existen infinitos universos paralelos, muchos de ellos tan extraños que superarían la imaginación de cualquier escritor de ciencia ficción. En algunos universos, el protón sería inestable y toda la materia se descompondría en electrones y neutrinos. Allí ni siquiera podrían formarse átomos, mucho menos moléculas complejas. Algunos físicos consideran estos universos como abstracciones matemáticas, pero el problema es que la teoría por sí sola no puede decir cuál de ellos es real. Esto no es exclusivo de la teoría de cuerdas, cualquier teoría del todo enfrenta un dilema similar. Incluso las ecuaciones clásicas de Newton o Maxwell tienen infinitas soluciones.
Para un dispositivo como una bombilla o un láser podemos encontrar una solución única porque conocemos las condiciones iniciales. Pero, ¿cómo determinar las condiciones iniciales de todo el universo? Muchos físicos consideran injusto que la teoría no pueda indicarnos la temperatura, densidad y composición inicial de la materia en el Big Bang. Entonces, ¿puede la teoría de cuerdas predecir nuestro universo? Sí. ¿Pero puede predecir solo nuestro universo? Parece que no. Este es el llamado problema del paisaje. Aún así, muchos físicos confían en la teoría de cuerdas porque integra naturalmente la gravedad de Einstein y ayuda a comprender los agujeros negros. Por ejemplo, en 1996, Andrew Straminge mostró que los agujeros negros podían representarse como combinaciones de cuerdas, y sus cálculos coincidieron exactamente con las predicciones de Bekenstein y Hawking. La teoría también predice la existencia de agujeros negros en miniatura, que podrían verificarse con aceleradores de partículas. A comienzos de la década de 1980, la física enfrentaba tres grandes enigmas. Monopolos magnéticos. La teoría predecía partículas con un solo polo magnético, pero nunca se encontraron. Planitud del universo. Parecía increíblemente plano, como si alguien hubiera ajustado sus parámetros con extrema precisión. Uniformidad de la temperatura. Diferentes regiones del universo tenían la misma temperatura, aunque nunca habían estado en contacto. El cosmólogo Alan Guth propuso una solución, el concepto del falso vacío. En los primeros instantes del universo, todas las fuerzas estaban unificadas y el estado era inestable, como agua retenida detrás de una presa. Cuando aparecía una microgrieta, la presa colapsaba y el espacio se expandía a una velocidad vertiginosa, millones de miles de millones de veces más rápido que la luz. Esta fase, llamada inflación cósmica, convirtió una pequeña región uniforme en un enorme universo. La inflación resolvió los tres enigmas. Los monopolos existen, pero están extremadamente dispersos. El universo se volvió plano debido a la expansión extrema, y la temperatura uniforme se explica porque todo el universo observable provino de una región diminuta, perfectamente mezclada. El descubrimiento de Guth fue celebrado por físicos como Murray Gell-Mann y generó curiosidad y debates, incluso entre Stephen Weinberg. La inflación plantea nuevas preguntas. ¿Cómo comenzó? ¿Podría surgir de fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío? Y, lo más intrigante, ¿puede repetirse infinitamente, creando un número ilimitado de universos? Andrei Linde propuso la idea de la inflación eterna o inflación caótica. El universo puede generar burbujas de espacio nuevas continuamente. Cada burbuja es un universo completo con su propia densidad de materia y leyes físicas. Algunas burbujas colapsan rápidamente, otras no producen estrellas, y algunas, como la nuestra, permiten galaxias y planetas. Este modelo se asemeja a un jardín desordenado donde cada brote puede dar lugar a otro, y así sucesivamente, creando un árbol de mundos infinito. Aunque algunos físicos consideran esta idea extravagante, la propia teoría cuántica sugiere que es posible. Si el universo inicial era diminuto y sujeto a fluctuaciones cuánticas, un universo puede dar origen a otro, y así sucesivamente. Cada burbuja desarrollaría sus propias leyes físicas. Algunos critican el concepto del multiverso porque parece violar leyes conocidas, como la conservación de la materia y la energía. Sin embargo, el contenido energético y material del universo podría ser extremadamente pequeño comparado con la escala de su expansión, lo que hace que la idea sea plausible desde un punto de vista físico. La energía oculta en la gravedad puede ser negativa. Esto significa que, si sumamos la energía positiva de la materia con la energía negativa de la gravedad, el total puede resultar cercano a cero. En cierto sentido, universos como el nuestro podrían surgir prácticamente gratis, del vacío, sin requerir grandes esfuerzos. Como le gusta decir a Alan Guth, el universo puede ser un desayuno gratis. La idea de un universo surgido de la nada puede sonar extraña. ¿Cómo puede algo tan inmenso originarse de la nada? La clave está en que las fuerzas del cosmos se equilibran, la energía positiva de la materia se compensa con la energía negativa de la gravedad, permitiendo que el universo salte del vacío. El físico Edward Tryon resumió esta idea con claridad: la creación del universo es un evento que ocurre de vez en cuando.
Podemos imaginarlo con una analogía sencilla. Si alguien quiere crear una colina en un terreno plano, puede cavar un hoyo con la tierra que extrae. Al final, la colina y el hoyo se equilibran perfectamente. Lo mismo sucede con el universo. Cuando el Big Bang generó una enorme cantidad de energía positiva, creó simultáneamente la misma cantidad de energía negativa, almacenada en el propio espacio, que funciona como una gigantesca batería. La red de galaxias y su gravedad forman parte de este almacén. Si la energía positiva es la colina, el espacio es el hoyo. Esto implica que, en principio, no se necesita un creador externo para que el universo exista. A nivel cuántico, las partículas surgen y desaparecen espontáneamente, y nuestro universo podría haberse originado de manera similar, como una pequeña fluctuación cuántica, inicialmente más pequeño que un protón, que luego comenzó a expandirse, generando espacio para almacenar energía negativa. Las leyes de la naturaleza permiten que el universo surja repentinamente, sin ninguna causa externa. Normalmente pensamos que todo debe tener una causa, pero con el universo es diferente. El tiempo mismo comenzó con el Big Bang. Antes de ese momento no existía un antes, porque no había tiempo. Esta idea se ve claramente en los agujeros negros. Su gravedad extrema curva el espacio y el tiempo, y un reloj que cae hacia uno se detiene no porque se rompa, sino porque el tiempo deja de existir allí. El Big Bang puede entenderse como un agujero negro al revés. Es el instante en que el tiempo comenzó. La teoría de los mundos infinitos no carece de críticos. Señalan que el multiverso no se puede probar directamente. Cada universo burbuja está separado de los demás. Sin embargo, cada vez más cosmólogos consideran esta idea la explicación más lógica del ajuste fino. Si existen infinitos universos, la aparente suerte de que las constantes físicas sean adecuadas para la vida deja de ser sorprendente. Vivimos en uno de los universos donde todo encaja. Martín Rees lo explica con un ejemplo sencillo. Si hay muchos trajes en una tienda, no es sorprendente encontrar uno que nos quede bien. De manera análoga, si existen muchos universos con diferentes leyes físicas, no es sorprendente que en alguno de ellos las condiciones sean perfectas para la vida. Incluso Steven Weinberg, escéptico, encuentra esta idea atractiva. Los universos podrían nacer eternamente, en lugar de aparecer de golpe de la nada. Una versión más audaz fue propuesta por Lee Smolin. Los universos podrían evolucionar como organismos vivos. Según esta idea, nuevos universos podrían surgir dentro de agujeros negros, heredando las leyes físicas de su universo padre, con ligeras variaciones. Aquellos universos que generen más agujeros negros se reproducen más activamente, mientras que los menos productivos desaparecen de la población cósmica. Con el tiempo, esta selección natural cósmica podría dar lugar a universos optimizados para producir agujeros negros, y casualmente, estas condiciones también serían ideales para la vida. En la teoría de la inflación caótica, los universos hijos tienen constantes físicas ligeramente distintas de las de su universo progenitor. Los universos que producen más hijos dominarán el multiverso, transmitiendo sus constantes físicas. Esto sugiere que nuestro universo podría ser el resultado de innumerables generaciones de universos anteriores, un verdadero descendiente de la supervivencia del más apto. La selección natural cósmica ofrece una explicación convincente de por qué las constantes físicas del modelo estándar están ajustadas para permitir un universo lleno de estrellas duraderas, que con el tiempo enriquecen el cosmos con carbono, oxígeno y otros elementos esenciales para la vida. Según esta idea, nuestro universo no es un caso aislado ni un producto de un ajuste arbitrario, sino un representante típico dentro de la población de universos.